Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos todos, un café con el pastor y el día de hoy, bueno, vamos a estar hablando de un tema muy importante. ¿Qué dice la Biblia acerca de el perdón? Yo estoy seguro que muchos de ustedes dirán, pues, ¿qué nos puede decir la Biblia acerca del perdón? Pues yo sí sé todo del perdón. Vamos a ver si sí es cierto que sabemos todo acerca de el perdón, porque verdaderamente este es un tema trascendental. Así es que voy a iniciar con Mateo, capítulo 6, verso 9. Lo voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes lo lean, este pasaje inicial. Mateo 6, 9. Nada más déjenme aquí que pueda yo quitar eso. Ok, aquí está. Mateo 6, 9 dice, vosotros pues oraréis así. Es Jesús el que está enseñando a sus discípulos y pues a todos nosotros cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, bueno, esta es la oración maravillosa que Jesús nos enseñó a hacer. Bueno, el verso 14, déjenme añadirlo porque este es importante en lo que quería hablar. Verso 14, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, eh, os perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Mas si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará. Ok, Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta palabra y yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra pueda ser recibida en el espíritu de cada persona, que pueda producir cambios en el corazón de cada uno en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Muy bien. A ver, permítanme un momentito. Ok, como les decía, este es un tema trascendental, ¿no? En la vida cristiana. ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón? Eh, Resulta, pues, perfectamente vital debido a lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? En la oración que Jesús nos enseñó a hacer, no solamente nos encontramos con la maravillosa noticia de que nosotros podemos referirnos a Dios como nuestro Padre, no solamente una maravillosa noticia también de que podemos pedirle al Señor que venga su reino a nuestras vidas, sino también una maravillosa noticia que nosotros podemos pedir que todas nuestras deudas sean perdonadas por el Señor. O sea, son tres noticias muy importantes, pero notemos que la noticia esta de que podemos pedir perdón en nuestra oración está condicionada a que nosotros también perdonemos a las demás personas. La oración de Jesús dice claramente, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros le pedimos a Dios que perdone nuestras deudas, Él va a perdonarlas de la misma manera en la que nosotros perdonamos las deudas de las demás personas. ¿Ok? Así es el perdón, ¿ok? Otra vez, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ok, así es que, bueno, aprendamos qué dice la Biblia acerca del perdón. Bueno, el perdón es la acción de perdonar por una persona hacia su ofensor, donde le da una remisión eh, eh, acerca de la pena que esta persona merecería o una remisión acerca de la deuda o obligación que esa persona tenía pendiente. Eh, Cabe notar que el perdón
es una acción que solamente puede ser realizada o puede ser otorgada por la persona ofendida. Ninguna otra persona puede otorgar perdón sino la persona que fue ofendida. Ok. Así que para que exista perdón, pues es evidente que primeramente tuvo que haber una ofensa o algo que fue interpretado como ofensa, vamos a llamarlo. Pero para que haya perdón tuvo que haber una ofensa, un agravio, una deuda, una promesa no cumplida. eh, y entonces, eh, además de que debe de haber una ofensa, debe de haber un ofendido, debe de haber un agraviado, un acreedor o una persona desilusionada debido a la falta del cumplimiento de la promesa del otro. Así es que para que haya perdón, nuevamente debe haber un agravio, debe haber un agraviado eh, eh, para que pueda desarrollarse el perdón. Ahora bien, escuchen bien esto es muy importante. Eh, existen diversos tipos de perdón, ¿ok? Si quieren, incluso hasta anótenlos. Les voy a hablar de estos tipos diferentes de perdón. Número uno, perdón pleno o parcial, ¿ok? El perdón pleno, en este perdón pleno, el perdonante, vamos, el que está ofreciendo el perdón, perdona y olvida. Es decir, no solamente decide no odiar al perdonado, no solamente decide no voy a odiar a esa persona, sino que también decide recuperar la relación de confianza, la relación de amor que tenía anteriormente del agravio con el que está perdonando, como si la ofensa nunca hubiera tenido lugar. Este es un perdón pleno. Ahora, un perdón parcial, en ese perdón parcial, el perdonante decide no odiar al perdonado por la ofensa que le ha hecho, pero también decide no recomponer las relaciones anteriores, no restituir la relación preexistente, sino detenerla y decir, sí te perdono, decido no odiarte, pero no más relación. Hasta aquí llegamos, hasta aquí se acabó esta relación, ya sea de amistad, ya sea no sé, de noviazgo, de matrimonio, ya sea de económica, comercial, como ustedes la quieran hablar. O sea, decido no odiarte, pero nada más. O sea, no se restituye la relación. Perdón pleno, entonces, el perdonante perdona y olvida, y entonces se restituye la relación como antes, como si nada hubiera pasado. Ok, ese es número uno. Número dos, existe perdón condicional o perdón incondicional. Ok, el perdón condicional, en este perdón, pues el perdonante subordina algunos o todos los efectos del perdón al seguimiento de la otra parte, de la persona que fue el agresor, ¿ok? A ciertas reglas de conducta o al cumplimiento de cualquier otro tipo de condición, ¿ok? Es decir, en el perdón condicional le dice, sí te perdono, pero vas a tener que hacer esto. Vas a tener que estar, te voy a estar vigilando, voy a estar viéndote, no debes de hacer estas cosas. Si tú vuelves a hacer alguna de estas cosas, entonces, adiós, no, ya no hay perdón, ¿ok? Te retiro el perdón. No sé, alguna deuda, por ejemplo, una persona tiene una deuda
Y entonces le dice, ok, te perdono la deuda, pero me vas a estar pagando esta cantidad pequeñita durante todo este tiempo. Y si dejas de pagarme, entonces voy a aplicar contra los pagarés que tenía contigo, ¿no? Voy a irme contra los pagarés. Ese es un perdón condicional, ¿ok? Sí te perdono, pero vas a tener que estar haciendo estas cosas para que yo vea que verdaderamente estás arrepentido y que verdaderamente quieres mi perdón. El perdón incondicional, por el contrario, no exige nada a cambio, no impone ninguna regla de conducta, ninguna regla para observarse en el futuro, simplemente decide perdonar. ¿Ok? Llevamos dos. ¿Ok? Estos dos son perdón pleno o parcial, perdón condicional o incondicional. ¿Ok? Tercero, perdón expresado u oculto. El perdonante, el que está ofreciendo el perdón, puede optar por comunicar expresamente al perdonado la concesión del perdón, o bien puede no hacerlo, ¿ok? Puede optar por no comunicarle de modo alguno la concesión del perdón. Es decir, sí, sí, ya lo perdoné, pero no tengo por qué decirle. ¿Ok? Sí, ya lo perdoné, no lo odio, no restablezco la relación, pero además no tengo por qué decirle que ya lo perdoné. Le perdoné la deuda, pero no tengo por qué decírselo. Le perdoné el agravio, pero no tengo por qué decírselo. Simplemente ya no me afecta a mí, ya no me duele, ya no me está afectando en mis emociones, pero pues, que el otro siga creyendo que estoy enojado. No se lo expreso que le he perdonado. Entonces puede ser expresado o puede ser oculto. ¿Ok? Ahora, número 4, el perdón puede ser espontáneo o solicitado. Ah, el perdón solicitado, pues es aquel que se produce después de que la persona agresora, la ofensora, pues ha pedido perdón, ha pedido disculpas, ha venido con la persona para decirle perdóname por lo que sucedió. Y esa persona, después de que ha recibido las disculpas, la otra persona ha demostrado su arrepentimiento, entonces decide perdonar. Y el perdón espontáneo tiene lugar sin ninguna petición de por medio. ¿Ok? Simplemente la persona decide perdonar sin necesidad de que se le pida perdón, sin necesidad de que haya arrepentimiento de la otra persona, simplemente, pues te perdono. Listo. Es un perdón espontáneo o solicitado. Y el último que quiero hablarles es perdón temporal o permanente. El perdón pudiera concederse por un espacio de tiempo, ¿ok? Después del cual el ofensor tiene que pagar por lo que hizo. O sea, ok, te perdono tu deuda para que no me pagues, por 10 años, pero después de 10 años me tienes que pagar. Entonces, te perdono temporalmente, pero después de ese tiempo me vas a tener que pagar. O vas a tener que cubrir la pena que tenías si no lo haces. O puede concederse permanentemente, sin límite de tiempo, es un perdón permanente, es un perdón para siempre.
Así que, bueno, pues encontramos que la oración que Jesús nos enseñó tiene una gran trascendencia porque dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ok? ¿Qué tipo de perdón es el que tú estás usando? Ese sería interesante. Después de que leíste esto, ¿qué tipo de perdón es el que tú usas, el que regularmente tú haces? ¿Y cuál es el tipo de perdón que Dios tiene? ¿Cuál es el tipo de perdón que Dios hace? Vuelvo a repetir estos tipos de perdón. Perdón pleno o parcial. ¿Cómo perdonas tú? ¿Perdonas plenamente o parcialmente? ¿Restituyes las relaciones o ya no? Te la hicieron, dicen algunas personas, ¿no? Me la hiciste una vez, mal por ti. Me la hiciste dos, mal por mí. ¿Qué significa eso? Me lo hiciste una vez, mal por ti porque me sorprendiste. Me lo hiciste dos, yo soy el tonto. Eso es lo que significa esto, ¿no? Para muchas personas, una vez de que una persona ha fallado en la confianza, no es digna de que se le vuelva a tener confianza. Bueno, entonces, eso sería el perdón parcial. No sé cómo tú perdonas, pleno o parcial. ¿Perdonas incondicionalmente o pones condiciones? Eh, ¿Expresas tu perdón o lo mantienes oculto? Eh, ah, ¿Tienen que pedirte perdón para que tú perdones o sin que te pidan perdón, tú perdonas fácilmente? ¿Perdonas temporalmente o permanentemente? Temporalmente también conozco muchas personas que a lo mejor dijeron, sí te perdono, pero cuando vuelve a presentarse una situación, sacan el tema de hace 5 años, sacan el tema de hace 10 años, así lo traen de inmediatamente, así como si estuviera ahí en el archivo de pendientes. Entonces voy al archivo de pendientes, saco tu expediente y en el expediente dice, tú me hiciste esto y me hiciste esto y me hiciste aquello, pa. ¿Ok? Eso sería pues un perdón temporal mientras no hubo otra bronca, ¿no? Cuando llegó otra bronca, te saco el expediente de inmediato. Bueno, ¿cómo es que tenemos nosotros el perdón de parte de Dios? Que veamos cómo Dios perdona. Esto sería interesante aquí. Bueno, eh, Colosenses capítulo 3, verso 12 y 13, si alguien lo quiere leer, por favor. Colosenses 3, 12 y 13. 3:12, ¿verdad? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hagamos nosotros. Sí, bueno, entonces encontramos aquí en la palabra de Dios que nos dice que nos vistamos como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y que nos soportemos unos a otros. Las relaciones humanas son complicadas, entonces nos dice, soportémonos unos a otros y además de soportarnos, perdonémonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. ¿Ok? Si existiera queja de uno contra otro, perdónenle. O sea, no se queden con la queja, perdonen esa queja. ¿Ok? Entonces dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Así es que quiero que ustedes se den cuenta que aquí nos está diciendo que nosotros perdonemos en el formato, a la manera que Cristo nos perdonó y no en nuestra manera. Muchos cristianos con los que yo he hablado, ellos me dicen, sí, bueno, es que yo perdono a mi manera.
y con eso se sienten bien. Es que yo perdono a mi manera. Está bien, pues cada quien que perdone a la suya. El asunto es que la palabra nos instruye que nosotros perdonemos a la manera en la que Cristo nos ha perdonado. No nos dice, pues cada quien a su manera, perdonen a sus compas, ¿no? Perdonen a su familia, perdonen a la persona que les ha ofendido, perdonen a sus hermanos. No dice eso, sino dice de la manera en la que Cristo nos perdonó, así ustedes perdonen. Entonces, no es válido que nosotros como hijos de Dios, nosotros pensemos que nosotros podemos perdonar a las demás personas pues, a nuestra manera. O sea, así no funciona. Dice, a la manera en la que Cristo nos perdonó. Y bueno, ¿y cómo nos ha perdonado Él? Bueno, vamos a ir estudiando cada uno de estos. ¿Se acuerdan? El primer tipo que hablamos es perdón pleno o parcial. ¿Lo recuerdan? ¿Ok? El número uno que les hablé. Perdón pleno o parcial. ¿Cómo nos perdona Cristo? ¿Plenamente o parcialmente? Hebreos 10, a partir del verso 12 y hasta el 18, si alguien lo puede leer. Hebreos 10 del 12 hasta el 18. Lo leo. ¿Mm? Hebreos 10, de 12 a 18. Por favor. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y mis mentes las En sus escribiré. mentes las escribí. En mis mentes las escribiré, perdón. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues no hay remisión de estos, no, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Correcto, muchas gracias. Entonces, nos dice aquí varias cosas que encontramos, ¿no? Eh, el perdón que el sacrificio de Cristo Jesús nos ofrece es pleno. Dice aquí que Él nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Es como si nunca hubieran existido, ¿ok? Y nos dice aquí que con una sola ofrenda nos hizo perfectos, es decir, no solamente decidió no odiarnos, sino decidió perdonarnos y restituir la relación con Dios, restituir esa relación. Y ahora, no solamente es restituirla, sino que hasta la mejoró, porque antes no éramos hijos y después de haber sido perdonados, nos hizo perfectos para siempre, dice aquí la palabra de Dios. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Con qué temporalidad? ¿Hasta que volvamos a cometer otro pecado? No, para siempre. Siempre. Ok, para siempre. O sea, ¿cuál es la temporalidad en la que con esa ofrenda Jesús nos hizo perfectos? De aquí a que la reguemos nuevamente, ¿nos vuelve a sacar el expediente? No. ¿Se abre un nuevo expediente? Ok, vamos a decir, ya, dice, no me acuerdo más de sus pecados. Ok, el expediente quedó vacío. Pero cuando tú vuelves a pecar, ¿se abre un nuevo expediente? Chicos, No, díganme, porque el pecado es pleno. ¿el pecado es pleno?
es permanente, vamos. No sé. El perdón, El Perdón, perdón perdón. es el permanente. perdón. Ajá, Perdón, sí, perdón. ajá. Dice, escuchen bien, no me volveré a acordar de sus pecados y transgresiones. Ok, por eso les digo aquí, ya saqué todo lo que había en el expediente, lo tiré a la basura. No me vuelvo a acordar de eso. El expediente está vacío. Ok, pero yo vuelvo a pecar. ¿Se abre nuevo expediente? Pues sí, ¿Sí? ¿Dónde dice? sí, pero nos vuelve a perdonar ¿Sí? No, Pero no, aquí como si dice no que con hubiera una sola pasado ofrenda nos hizo perfectos para... siempre. siempre. ¿Se abre un nuevo expediente? No, Ya no hay otro expediente. Ya no hay un nuevo expediente. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando Cristo te perdonó tus pecados, eh, lo hizo en el año cero. Hoy estamos en el año 2024. Todos tus pecados que tú cometiste en el año cero, en el año 33 en que Cristo fue crucificado, ¿eran futuros, pasados o presentes? Futuros. Los tres, ¿no? Todos eran futuros. Todos Ujú. eran futuros. No había ningún pecado pasado. Nosotros somos los que, viviendo dentro del tiempo, pensamos, hoy le pedí perdón al Señor, entonces el perdón aplica de aquí para atrás. Si yo vuelvo a cometer otro pecado, ese ya no está incluido en el perdón. ¿Quién dijo que no está incluido en el perdón? Con una sola ofrenda hizo perfectos para Siempre. siempre a los santificados. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice el Señor. Así es que yo quiero decirte que cuando tú conociste a Cristo y tú veniste a Él, tus pecados fueron perdonados todos, completamente. Todo tu expediente de transgresiones, todo tu expediente de toda tu vida fue tomado y tirado a la basura. Jesús tomó tu pecado y Jesús sufrió en sustitución tuya por esos perdones, por esos pecados. Entonces, si el perdón de Cristo es pleno, ¿cómo es que tú deberías de perdonar a las demás personas? Igual. De igual manera. ¿A ti te gusta que el perdón de Cristo sea pleno para tu vida? Sí, Sí. Ok, escucha la oración. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú perdonas parcialmente, ¿cómo serás perdonado? Realmente, parcialmente. ¿Sí me están entendiendo? ¿Ok? Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso dice la palabra, de la manera en la que Cristo les perdonó, así ustedes perdonan. Bueno, Cristo nos perdonó plenamente. Nosotros debemos de perdonar plenamente. ¿Está bien? Ok. Segundo tipo. ¿Perdón condicional o incondicional? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Lucas 5, verso 20 hasta el 24. Al ver él la fe de ellos, le dijo,
hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué cavilan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ok, muchas gracias. Bueno, se trata de esta historia del hombre paralítico que fue llevado ante Jesús y que a causa de la multitud que estaba en su casa no pudieron llegar delante de él. Entonces sus amigos decidieron que era una buena idea subirlo, romper el techo y bajarlo desde la azotea y ponerlo con cuerdas, ponerlo ahí enfrente de donde estaba Jesús. Pues bien, a este hombre, cuando Jesús vio todo esto que habían hecho, viendo la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Yo quiero que ustedes noten algo muy interesante. Noten algo. No hubo ninguna condición para perdonar sus pecados. No le impuso ninguna penitencia de por medio. No le dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro para que tus pecados sean perdonados. ¿Ok? No tuvo que pagar ningún tipo de castigo para obtener el perdón. No tuvo que compensar a Jesús de alguna forma para ser digno de ser perdonado. ¿Ok? Ah, quisiera que ustedes pudieran ver que el perdón de Jesús es incondicional. En cuanto a que no existe requisito para obtener el perdón, sino creer en Él. Creer en Él es lo único que se necesita. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, yo quiero que ustedes también mediten en esto. ¿En qué momento este muchacho, hombre, no sé de qué edad era, le pidió perdón? En ninguno. En ninguno, ¿verdad? Ni siquiera le pidió perdón. Y de todas maneras, Jesús lo perdonó, sin que le hubiera pedido perdón. El perdón del Señor es incondicional. No se tiene que ganar el perdón. Nadie se tiene que ganar el perdón. Solamente es creer en lo que Él ha hecho. Es todo lo que tenemos que hacer para tener ese perdón. Jesús ha otorgado el perdón de manera incondicional a todos nosotros. Jesús decidió tomar el pecado de todos nosotros y sufrir el castigo en la cruz en sustitución nuestra. El perdón que Cristo nos ofrece es incondicional. Las personas normalmente dicen, no, pero es que no se lo ha ganado. Es que no se ha ganado el perdón. Se sigue portando así y acá no se lo ha ganado. Las personas piensan que para ganarte el perdón, pues tienes que hacer algo que compense, ¿no? Muchas personas dicen, ay, yo me equivoqué, te voy a compensarte por lo que hice, voy a compensarte. Entonces, no sé, de repente el esposo dice, te voy a compensar, te voy a llevar a un viaje, vamos a ir de paseo y te voy a compensar. Te voy a compensar con un regalo, te voy a compensar de alguna manera. No tiene que haber ninguna compensación, ni castigo, ni penitencia, no tiene que haber nada. La Iglesia Católica ha impuesto que para que Dios te pueda perdonar, tiene que haber una penitencia. La penitencia es, imagínate nada más, que ores tantos padres nuestros, o sea, el Padre nuestro que es
sublime tener la oportunidad de poder orar el Padre Nuestro. O sea, ¿cómo llamarle? Un privilegio que nosotros podamos orarle al Padre, Padre Nuestro, poder orar de esa manera. Es un privilegio. La iglesia transformó el privilegio en penitencia. Ahora resulta que es un castigo orar con Dios. Ahora resulta que es un castigo levantar una oración hacia Dios y decirle, Padre Nuestro. ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto!, ¿no? No hay ninguna penitencia necesaria para poder ser perdonados. Ahora, pero leamos esto. Vamos a ver Mateo 18, del verso 23 hasta el 35. Mateo 18, del 23 al 35, por favor. ¿Alguien? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este no pudo pagar. Ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todos los que tenían para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces llamándolo, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, muchas gracias. El perdón que Dios nos ofrece a todos nosotros, como lo hemos visto, es incondicional. Pero si nosotros no respondemos de la misma forma con todas las demás personas, mostrando misericordia, si no respondemos para las demás personas con un perdón incondicional, entonces el perdón puede ser revertido. Escuchen bien, el perdón puede ser revertido y tendremos que pagar toda la deuda completa. Esto está muy fuerte. Por eso les digo que el tema del perdón es vital para todos los cristianos. Es vital que lo sepamos. Es vital que conozcamos qué sucede con el perdón. Así es que yo les puedo decir, perdonemos incondicionalmente a todas las personas de la misma manera en la que el Señor nos ha perdonado incondicionalmente a través de Jesús. Perdonemos incondicionalmente. Veamos esta parábola, ¿ok? Este hombre fue perdonado, pero no quiso perdonar
a su hermano que le debía mucho menos. Lo echó en la cárcel. Lo echó en la cárcel. Entonces, ¿qué sucedió con él? Bueno, la deuda que ya le había sido perdonada se le revirtió y lo entregaron a los verdugos, un lugar de opresión, hasta que pagase todo lo que debía. Decía Rebe la semana pasada, cuando habló acerca de la opresión, ella hablaba de que muchísima gente, por no haber querido perdonar a sus familiares, a sus padres, a otra persona por el daño, por el agravio que han recibido, han estado sufriendo de opresión durante muchísimo tiempo en su vida. Lo que hace un verdugo es oprimirte, es hacerte sufrir. Esa es la chamba de un verdugo, es hacerte sufrir todo el dolor que tú puedas. El verdugo no te mata, te hace sufrir. Muchísimas personas están en esta situación de grande sufrimiento, de grande opresión, debido a que no han perdonado a la manera en la que Cristo los ha perdonado. Ok. Está fuerte esto, ¿verdad? Ok. Ahora, tercer apartado. Perdón expresado o perdón oculto. Bueno, creo que nos queda muy claro que el perdón que nosotros hemos recibido de parte de Dios a través de Jesús es absolutamente expresado a través de su palabra. Alguna persona quizá ha perdonado a su ofensor, sabiendo que Cristo le ha perdonado, pero a lo mejor no quiera expresárselo para que no crea que es así de fácil, que puede agredir y seguir como si nada. Entonces, sí, te voy a perdonar, pero no te lo digo para que no creas que es así de fácil. Veamos qué dice la palabra. Lucas 8, 47 y 48. Lucas 8, 47 y 48. Lo leo. Por favor. Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado ocultas, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ok, muchas gracias. Todos ustedes se saben esta historia. Esta mujer es la mujer de flujo de sangre, una mujer inmunda por la ley la consideraba inmunda debido al flujo de sangre. De acuerdo a la ley, todo lo que tocaba algo inmundo lo convertía en inmundo. ¿Ok? Si un sacerdote o alguna persona tocaba algo inmundo, permanecería inmundo. Tenía que lavarse y hacer no sé cuántos ritos para purificarse. Entonces, esta mujer, ella decía, si yo lograra tocar a Jesús, yo sería sana. Pero si lo toco, lo hago inmundo. Y entonces, una persona inmunda ya no podía estar en la calle, tenía que resguardarse, tenía que meterse en su casa, tenía que seguir todo un procedimiento, un ritual para ser purificado. Entonces esta mujer, además de que iba a tocar a un montón de personas porque había una multitud, esa persona, esta mujer, dijo, bueno, pues voy a permanecer oculta. Voy a llegar, voy a ir ahí y voy a tocar el borde de su manto, voy a ser sanada y nadie se va a dar cuenta de esto. ¿Ok? Ese era el plan. Sin embargo,
cuando tocó a Jesús, Jesús inmediatamente se volteó y dijo, hey, 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 alguien me ha tocado, ha salido de mi virtud, alguien me ha tocado y se volteó para ver quién era. Cuando de repente pues quedó al descubierto, esta mujer estaba allí y se le quedó viendo y esta mujer pues no tuvo de otra más que decirle lo que estaba pasando, ¿no? Pues llevo 12 años con este problema de un flujo de sangre, he ido con médicos, no me han podido sanar, me he gastado ya todo lo que tenía, cada vez estoy peor, y entonces yo dije, bueno, si yo llegara y te tocara, pues yo sanaría, y fíjate, llegué, te toqué y he sanado. Esto es algo maravilloso porque en lugar de que lo inmundo ah, contamine a lo santo, en la gracia, lo santo santifica lo inmundo. Esa es una de las grandes diferencias entre la ley y la gracia. En la ley, lo inmundo contamina lo santo. En la gracia, lo santo santifica lo inmundo. Es algo maravilloso que ocurre aquí. Bueno, el caso es que ella tocó siendo inmunda, pero en lugar de hacer inmundo a Jesús, ella fue santificada, ella fue sanada y le dijo Jesús, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús pudo, sabiendo la situación de esta mujer, pudo haber permanecido callado, pudo haber dicho, bueno, ya se fue con su milagro, maravilloso, qué bien. Ujú. Con el discernimiento espiritual, con todo lo que Jesús sabía, pudo haber dicho, sí, yo sé, es una mujer, qué bueno, ya se fue sanada. Pero no, Jesús se volteó y Jesús quiso que ella supiera, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ok, así es que Jesús quiso que ella lo supiera. Jesús quiso que ella no solamente se fuera sanada, sino que supiera que ya había salvación para su vida, que su fe no solamente la había sanado, sino la había salvado. Así es que, bueno, cuando tú perdones, hazle saber de inmediato a la persona que está libre, que no hay ninguna reclamación en su contra, aunque no te haya pedido perdón, aunque esa persona a lo mejor ni arrepentida esté, no importa, simplemente y de inmediato dile, sabes, no hay nada, no hay ninguna reclamación de mi contra para ti. Este agravio está perdonado. Estás libre de esto. Es muy importante, muy importante. De la manera en la que Cristo nos perdonó, perdonemos nosotros a las demás personas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Siguiente apartado. Otro tipo de perdón. Perdón espontáneo o solicitado. Como les decía, muchas personas me han dicho, cuando estoy hablando con ellos, no sé, en alguna consejería, pero ¿cómo voy a perdonar a esta persona si ni siquiera se ha arrepentido de lo que hizo? Pero no tiene ninguna intención ni siquiera de pedir perdón. O sea, lo ha repetido varias veces, no tiene ninguna intención ni de pedir perdón. ¿Cómo lo voy a perdonar? O sea, si tú escuchas esta versión, la verdad es que pues, tiene mucha lógica, ¿no? O sea, ¿cómo vas a perdonar a una persona que pues, ni siquiera te está pidiendo perdón, que ni siquiera está arrepentida? O sea, resulta hasta como pérdida de tiempo, no sé. Sin embargo, meditemos cómo es que Cristo nos ha perdonado. Esta sería la parte interesante. ¿Cómo es que Cristo nos perdonó? Y bueno, a partir de la historia del paralítico, que ya hemos hablado, que hablamos, estos que rompieron el techo y bajaron a Jesús, nosotros pudimos apreciar que
que este hombre jamás le pidió perdón por sus pecados. Ni siquiera le dijo, perdóname, no estaba arrepentido, nada. Sin embargo, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Se lo informó de inmediato. Y si no pidió perdón, la pregunta es, ¿por qué lo perdonó? ¿Alguien tiene una idea? Si este muchacho, hombre, viejo, grande, esta persona, nunca le pidió perdón, ¿por qué lo perdonó? Yo pienso que porque tenía pecados ocultos, pastor, y por eso estaba en esa condición. Porque tenía pecados ocultos. Pero pues, ¿a qué iba él? Pues yo creo que orara por él, para ser ¿Para qué? sanado, O para sea, ser sanado. ¿qué es lo que él buscaba? Ser sanado, ¿verdad? Ujú. O sea, él fue con la intención de que lo perdonaran. No, No. pero esa era la clave, ¿no? El perdón de pecados para que haya sanidad. A él lo ¿Crees? perdonaron. ¿A cuántas personas Jesús sanó sin que antes les perdonara los pecados? Él lo perdonó. Sí, sí, sí me oyen. ¿Mandé? Si me oyes, sí. ¿Sí? Sí, Jesús lo perdonó porque vio en él fe en un principio de que iba a ser perdonado. Absolutamente, dice, al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús lo perdonó sin que le pidiera perdón? Es muy sencillo, porque así es Él, porque así es Dios, amplio en misericordia, amplio en misericordia. ¿Por qué? Porque así es Él, así de sencillo. ¿Quieres saber cómo es Dios? Es perdonador. ¿Sabes saber cómo es Dios? Es amplio en misericordia. Jesús nos muestra cómo es el Padre. Recuerden, Él vino a darnos a conocer al Padre. ¿Ok? Así es que nos está dando a conocer cómo es el Padre. ¿Cómo es? Amplio en perdonar, rápido para perdonar. Así es. Yo no sé si tú seas así. Yo no sé si tú seas rápido para perdonar. Aunque no te pidan perdón, perdonas rapidito. No sé si tú seas así. Ahora, si tú no eres así y Dios sí es así, entonces a eso se le llama iniquidad. Y es una de las cosas de las que nos deberíamos de arrepentir para que nosotros podamos ser como Dios es. Ese es el punto más interesante. Dice Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ok, a ver. Yo creo que lo han leído muchas veces, pero a lo mejor no le han puesto atención a lo que dice aquí. Hay una palabra clave. Dice, ¿cuándo? La palabra cuándo, ¿qué establece? Un tiempo. Ok. ¿En qué momento Jesús nos dio vida? En el momento que nuestros padres nos engendraron, No, Cuando lo recibimos, no. ¿En qué momento Jesús nos dio vida? Estábamos muertos. cuando estábamos estábamos muertos. muertos en toda nuestra Cuando porquería. estábamos muertos en nuestros pecados. No fue cuando lo recibimos. No fue cuando lo aceptamos. No fue cuando pedimos perdón. No fue cuando fuimos a la iglesia. ¿En qué momento nos dio vida? Cuando estábamos Estábamos muertos. muertos. Cuando Muertos estábamos muertos en nuestros en delitos nuestros y pecados. pecados. Sí. O sea, cuando tú andabas haciendo barbaridad y media, cuando tú estabas metido
tontería y media en las cosas de este mundo, en pecados. Y cuando tú andabas ahí, Jesús decidió darte vida. No fue cuando te arrepentiste. No fue cuando lo recibiste. No fue cuando tuviste fe. No fue cuando llegaste a la iglesia. No, no, no. ¿Cuándo decidió darte vida? Cuando estabas en lo más cochino de lo Muerto cochino. en vida, muerto en vida. Cuando estabas en lo más cochino de lo cochino, ahí Jesús decidió, yo a este le doy vida. Cuando estabas muerto. ¿Recuerdan ustedes esa visión que tuvo Ezequiel de los huesos secos? ¿En qué momento decidió Dios darles vida? En el momento que estaban muertos. Pues cuando estaban secos, claro, cuando estaban muertos. Un muerto no pide perdón. Sí, sí, lo están viendo. Un muerto no pide perdón. Cuando estaban en huesos secos, ahí decidió darles vida. Entonces, yo quiero que entendamos esto. Si Él no, cuando estás en lo peor, decidió darte vida y decidió perdonarte, ¿por qué necesitas que vengan a pedirte perdón a ti para que tú puedas perdonar? O sea, para sentirte importante, para sentirte por encima de la otra persona. Yo soy el benefactor, yo soy el bueno, yo soy el que perdono. Entonces, que venga a mí, que me pida perdón y yo lo perdono. Wow, qué benefactor eres, qué bueno eres. Sácate a bañar, o sea, ¿de dónde sacas que eres tan bueno? O sea, eh, perdona, hazle saber que perdonaste y se acabó. Así de sencillo. No tienes tú que ser el importante que vengan a pedirte perdón. Bueno, Sí. Sí, ¿ok? entendí. Si Cristo te ha perdonado a ti de una manera espontánea, sin ningún requerimiento, sin ninguna solicitud, entonces hagámoslo nosotros de igual manera. ¿Ok? ¿Sí está bien? Ahora, algo maravilloso. Escuchen bien, porque hay otro pasaje que podría parecer lo contrario. A ver, Primera de Juan 1:8. Yo, Sí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. adelante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Correcto. ¿Ok? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok. Aquí pareciera que está diciendo, necesitamos arrepentirnos para que Él nos perdone, ¿cierto? Sí. Pareciera que eso es lo que está diciendo aquí. Bueno, aquí dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, dice, Él, ah, ah, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero la parte más importante, vean lo que sigue. ¿Qué es lo que Él hace? Dice, Él nos perdona y Limpia de toda maldad.
Ah, ah, esta es la parte interesante. Fíjense bien, yo les he hablado que el arrepentimiento es muy necesario, pero no arrepentirnos simplemente de los pecados. Los pecados simplemente nos están hablando de quiénes somos. Los pecados que nosotros estamos cometiendo no nos dicen otra información, sino quiénes somos. ¿Ok? La persona, por ejemplo, que golpea a otra porque es muy violento y pide perdón, perdóname Dios, le pide perdón a la otra persona, perdóname, se vuelve loco, se vuelve violento, pierde la noción, se le nubla el entendimiento y agrede con golpes a otra persona, es muy violento. Bueno, esa persona si simplemente pide perdón porque le pegó a otro, pues le va a seguir pegando al otro, ¿no? Esa persona a lo mejor puede decir, lo que pasa es que los demás se lo buscan y se lo ganan, ¿ok? No cooperan, o sea, me hacen enojar, y entonces pues, se lo buscan, se lo ganan. Pero cuando tú te das cuenta que siempre estás reaccionando violentamente y reaccionas de esa manera, entonces tú te puedes dar cuenta, no, lo que pasa es que yo soy violento. Lo que pasa es que hay algo dentro de mí que yo soy violento. Entonces, cuando yo me arrepiento de lo que soy, reconozco lo que soy, reconozco que soy violento, entonces puedo ir con el Señor y decir, Señor, me arrepiento de esto, soy violento. Necesito que me limpies de mi maldad. Fíjense bien, es muy diferente que te perdonen tus pecados a que te limpien de la maldad que produce los pecados. ¿Sí me están siguiendo? ¿Mm? Este es el arrepentimiento interesante. Este es el arrepentimiento importante. Arrepentirte de lo que eres, arrepentirte de tu iniquidad para que sea limpiada, para que sea quitada. Nuestro Señor es fiel y justo, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad. Esta es la parte interesante. Limpiarnos de toda maldad. La persona que miente constantemente, pues, le pide a Dios por ser mentiroso. La persona no sé, que es abusiva, pues que le pida al Señor perdón por ser abusivo. El que es, no sé, ¿cómo llamarle? Que envuelve a las demás personas para robarles, para quitarles las cosas, pues que le pida perdón al Señor, por ello. O sea, ese es el punto interesante de pedirle perdón a Él, que seamos limpios de toda maldad. Nuestros pecados ya fueron perdonados. ¿Cuándo? Cuando estábamos metidos en el lodo más profundo. No cuando creímos, no cuando recibimos a Jesús. Cuando estábamos en lo más profundo, Jesús decidió darnos vida. Su perdón es espontáneo. No se necesita que le pidan perdón. Así es que cuando tú vayas a perdonar a una persona, no lo hagas porque te pidió perdón, hazlo por amor, hazlo porque la naturaleza de Dios habita en ti, para que puedas hacerlo naturalmente. Y si tú no puedes perdonar de esa forma, pues entonces pídele perdón a Dios por esa iniquidad, porque eso se llama iniquidad, que no puedas tener el amor que Dios tiene en ti para perdonar.
Si no puedes tener ese amor, pues se llama iniquidad. Bueno, pídele perdón al Señor porque no puedes perdonar de esa manera. Él te quitará esa maldad. Él te limpiará de esa maldad. Y entonces podrás perdonar a la manera de Cristo. Bueno, último apartado. El perdón temporal o permanente. ¿Cómo es que Cristo nos perdona? Bueno, yo puedo ver que el perdón que Cristo nos ofrece no es de ninguna manera temporal. El perdón que Él nos da no tiene fecha de vencimiento. Jesús perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y no hay ninguna penitencia que cumplir, como les decía, no hay ningún lugar intermedio como un purgatorio en donde nosotros tengamos que sufrir durante algún tiempo para compensar por todos los pecados y todos los agravios que nosotros hayamos hecho. No existe eso, eso es un invento espantoso que se dio en la iglesia durante la Edad Media, en el tiempo del oscurantismo. Ok, no existe eso, no existe purgatorio, no existe nada de eso. Dice Hebreos 8:12 nuevamente, si alguien quiere, Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. A ver, ¿cuál es la palabra que habla de temporalidad aquí? Nunca más me Eso, acordaré. esa palabra habla de temporalidad. Ok, la palabra nunca, ¿qué tiempo está hablando? Futuro. O sea, futuro, ¿verdad? Nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, ¿qué vigencia tiene el perdón? Siempre. Permanente, eterno, para siempre. ¿Ok? Esa es la vigencia. No tiene fecha de caducidad. Esto quiere decir, cuando tú perdones, verdaderamente agarra el expediente y tíralo a la basura. Te vuelvo a decir, yo he visto a muchísimas familias, matrimonios sobre todo, que hay perdón, reconciliación, todo es maravilloso, todo es muy bonito, hasta el siguiente problema que haya. En el siguiente problema, el expediente que parecía que se había tirado a la basura no se había tirado a la basura. Se había metido abajo del colchón. Cierto. Se había escondido abajo del colchón. De tal manera que cuando hay otro problema, de inmediatamente, ¡pum!, sale el expediente y entonces en el año de 1994 tú me dijiste que y te acuerdas que tú hiciste esto y te acuerdas que tú hiciste el otro. Y bueno, si la esposa tiene el expediente del esposo, el esposo tiene el expediente de la esposa. Él también tiene memoria. Y entonces, no, pero es que... bla, 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 bla. Bueno, entonces ya saliendo todos los expedientes, simplemente lo que están haciendo en ese momento es añadir un problema más al expediente que había. Esto no es así. O sea, el perdón que el Señor nos da es permanente, para siempre, no tiene vigencia, no es hasta que vuelvas a hacer una fechoría, hasta que te perdono, hasta que no hagas otra cosa, porque cuando lo hagas, entonces voy a sacar tu expediente y te lo voy a leer. No, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más.
Así es como el Señor nos perdona. Y así es como nosotros debemos perdonar. Así es que bueno, yo se los dejo allí. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de el perdón? Ah, espero que no estén muy asustados de lo que acaban de escuchar, pero escuchen la oración que Jesús nos enseñó. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si Dios te está perdonando como tú perdonas, no sé, tal vez estás en problemas. No sé, digo, probablemente pudieras estar en problemas. Entonces, mejor corrige el asunto. Mejor cambia tu manera de perdonar. ¿Ok? Bueno, listos para preguntas y respuestas. Si la persona ya está muerta. Me pregunta Alejandra, ¿y si la persona ya está muerta? Pues perdónala. Ya no le vas a poder llamar al inframundo para decirle te perdono, ¿no? Si está en el cielo, pues ya. Y si está abajo, pues, ¿qué te puedes decir? Pues ya te perdono, ya. Sí, Hilda, Pues entonces el perdón es completamente restitución. absolutamente. Sí. Pero, por ejemplo, una persona que ha cometido alguna agresión, una violación, por ejemplo, ¿cómo se puede restituir a esa persona? O sea, si se le está perdonando, ¿cómo vamos a restituir a un violador, por ejemplo? Mira, tú lo perdonas, evidentemente no vas a continuar cerca de esa persona. Ahí es necesario que la persona pues haya tenido un proceso también de cambio para que pueda, por si no, tú estás en riesgo, ¿no? Tú tienes que protegerte físicamente de una persona así, es evidente, ¿no? O sea, tú le das el perdón, no vas a estarlo recordando, no te va a estar haciendo daño, pero sí, obviamente no vas a estar cerca de esa persona. Ok, Sí, entonces, sí, es obvio, tienes que protegerte físicamente. ok. Por ejemplo, un pequeñito que ha sido abusado sexualmente y que, bueno, eso conlleva tantos problemas emocionales y psicológicos a través de su vida, pero cuando llega a una etapa ya de adultez y que viene a memoria esa situación que vivió de una agresión física o un abuso sexual, y entonces, ¿cómo puede restituir? Es perdonar, Hilda. Yo recuerdo un encuentro en donde llegó a ese encuentro la hijita de un pastor. El pastor me pidió que su hijita fuera al encuentro. Y yo dije, está bien. Y entonces, pues a la hijita se le manifestó un demonio ahí bien cañón, muy feo. Y dado que el pastor me la encargó, pues yo fui a orar por ella personalmente. No dejé que nadie la administrara. Yo fui el que estuve ministrándola todo el tiempo. Y resulta con que, pues solamente era una lucha, y nada más la estaba haciendo sufrir. La chica no podía ser liberada. Entonces, pues dejé de estar orando por ella, como para qué la hago sufrir tanto. Y entonces, sentado en la banquita de atrás, eh, eh, le pregunté, pues, qué pasó, qué onda, de que empezamos a platicar un poquito. Y entonces ella me empezó a platicar que había sido violada, abusada, me dijo quién lo había hecho, todo el rollo.
Y entonces, bueno, yo le dije, bueno, pues mira, este problema que tú tienes no va a poderse salir este demonio que te está haciendo todo este problema si no es porque tú perdonas. Tú tienes que perdonar. Eh, y se quedó así como que, mm, sí, pero no, y todo. Mira, Cristo te perdonó a ti y te ha dado una vida y todo, y entonces es necesario el perdón, pa. Eh, entonces, estábamos, te digo, sentados ahí atrás en la banquita. Y en el momento en que esta niña, 14, 15 años tenía, en el momento en que esta niña dijo, pues sí, Dios, decido perdonar a tal persona. Cuando lo dijo, en ese momento deberías de haber visto la liberación. O sea, impresionante liberación que se dio en ese momento. Así, pero de inmediato la liberación. No hubo que reprender al chamuco, no hubo que tener que hacer nada. Inmediatamente se fue. Inmediatamente. La niña libre, feliz, ¿cómo te sientes? No, pues con mucha paz, me siento súper bien, como nunca me había sentido. ¡Guau! Eh, eh, así es esto. Eh, 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 el Decisión. perdón, Es el a fin de perdón cuentas una decisión, ¿no? es una decisión y el perdón te libera. No solamente libera al otro, te libera a ti. Ok, sí. Es una decisión, es una decisión. Sí, Vianey. Eh, Cuando muchas veces, bueno, el daño que se recibió, ¿no? Que alguna violencia o como decía ahorita Hilda, ¿no? Alguna situación difícil. Este, muchas veces si tú ya, bueno, has perdonado a la persona, pero traes el recuerdo de situaciones vividas con esa violencia o esa situación difícil, pero ya no lo platicas o ya no lo recuerdas, lo vas a recordar a lo mejor durante mucho tiempo, pero ya sin que te lastime. Puede ser, ¿no? Que ya has perdonado, porque pues hay situaciones que ya no se borran de tu mente. Sí, claro, claro. Aunque la palabra de Dios te dice que no las traigas a memoria. Sí. O sea, sí están ahí, están en tu mente, ¿no? Pero yo quiero decirte una cosa. Eh, si yo te pregunto ahorita el nombre de tus hijos, ¿me los puedes decir de volada? Sí. Claro, ok. Pero si te pregunto cuál fue el primer emperador de Roma, ¿me lo puedes decir? Rápido, pues no. Sí, ¿Lo claro. estudiaste? Sí, ¿Por qué no me lo puedes decir así de rápido? Aunque sí lo sabes, aunque sí está en tu cerebro, ¿por qué no me lo puedes decir así de rápido? sí, porque no lo tienes todo el tiempo presente o Exactamente, porque no lo estás recordando a cada rato, porque no lo estás manejando, porque no es una cuestión que todos los días manejes. ¿Ok? Esto es lo mismo. ¿Ok? Si todos los días o seguido le estás dando vuelta a las cosas que pasaron, lo vas a tener muy presente. Si, por el contrario, no traes a memoria esas cosas, se van a ir desvaneciendo en tu memoria hasta el punto en que vas a tener que buscar, ahí tu hipotálamo va a tener que estar haciendo redes por todas partes para encontrar la célula en donde está almacenada la información que tú necesitabas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se olvidó, ya se fue. Por eso nos dice la palabra, no traigas a memoria las cosas pasadas. sí, aquí estaba hecho nuevo. ¿Mm? Por eso nos dice la palabra eso, ¿no? Que administremos nosotros nuestra memoria. Nosotros no podemos decirle a nuestra mente, como en una computadora, ¿no? O sea, erase este archivo, ¿no?
Erase the file. Ya. Adiós. Borra este archivo. No le podemos decir esa instrucción. ¿Ok? Pero en la administración de nuestra memoria sí podemos no traer a memoria esas cosas y entonces se van a ir desvaneciendo. ¿Sí? Sí, Muy claro. bien. Ok, por cierto, Marco Aurelio es el nombre del primer emperador. Ok, 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 a propósito. Ariel, Iba a decir Julio César. no, él no fue El el primer primer emperador. emperador, o Sí, sea, él todavía era una república. Julio César todavía era una república. ok. Sí, Ariel. Es que no vio el gladiador. No lo vi, ya no me acuerdo. Ok, no, Ariel, no, dice. Bueno, Elvia, Sí, pastor, solo quería ampliar, más o menos tenía yo la duda que tenía, bueno, el comentario que dijo esta Vianey, cuando alguna vez eh, en unas prédicas que usted nos hacía favor de compartir, de darnos la palabra, pues yo trataba de perdonar a una persona y no podía, y siempre yo decía, y te perdono, fue un proceso largo, pero yo cuando volteé atrás, yo ya lo había perdonado, pero al principio sí costó mucho trabajo, pero yo no me di cuenta en qué momento yo ya había perdonado a esa persona. Entonces, sí se logra perdonar y puede uno tener misericordia y estar como si el agravio, pues ya no te duele, ya lo pasa uno por alto. y no, Ajá. yo no, en ninguna manera trato Sí, que no. de minimizar las cosas, porque la verdad es que en muchos de los casos los daños pueden ser muy profundos, ¿no? Y Y iba las como, heridas, y las heridas llevan mm, tiempo sanar. Las heridas llevan tiempo sanar. Sobre todo si simplemente le dejamos al tiempo que sea el que la sane. Dios nos hizo así, ¿no? Que tenemos una capacidad de que nuestro cuerpo se recupera, nuestro cuerpo se sana y simplemente con el tiempo se puede sanar. Sí, pero si a una herida que nosotros tenemos físicamente le ayudamos con una pomada, le ayudamos con medicamento, le ayudamos con una venda, le ayudamos de cierta manera, el proceso va a ser mucho más rápido. Si simplemente traemos la herida así, va a sanar, se va a tardar más tiempo y va a quedar una herida muy fea, ¿no? Va a quedar una costra, va a quedar ahí una cosa muy fea. Pero si le ayudamos, entonces funciona. Bueno, si nosotros ayudamos al proceso de sanidad del alma a través de la comunión con el Espíritu Santo, así es, amén. entonces la herida va a sanar mucho más rápida y no va a dejar cicatriz ni va a dejar algo feo ahí. Mm. Bueno, termino rápido con este comentario. Hace un poco tiempo también tuve un agravio muy fuerte, muy feo. Y pues yo dije, pues yo no me voy a dejar y pues yo voy a responder, ¿no? Y puedo hacer lo justo. Pero vino a mi mente una palabra que me dio Señor y me dijo que si en Mateo 5, luego si lo pueden leer, 5 de 38 al 45, me dijo, que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, no resistas al que es malo. Antes que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítate la túnica y déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar una carga, una milla, lleva y ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Esa palabra no permitió que yo hiciera nada. Y y sí fue duro, pero, pero Dios
Dios me dio fuerzas para yo no hacer o sea, defenderme, ¿no? Y y ahora puedo hablarle a la persona normal y me han dicho a mí, pues es que tienes sangre atole en las venas, pero no es eso, sino que yo he obedecido y puedo ver a la persona normal y y pues a lo mejor todavía siento un poquito de dolor, pero sé que el tiempo, como dice usted, pastor, pero lo va a no terminar el de sanar. tiempo. Si el Espíritu Santo sana tu herida, el Espíritu Amén. Santo sana tu herida, no es el tiempo, o sea, nuestro cuerpo se puede sanar con el tiempo. Esto es algo que el Señor ha hecho, ¿ok? ¿Sale? Pero si el Espíritu Santo obra en ese tiempo, es mucho más rápido y vas a quedar muy bien. Amén. Y sin lugar a dudas, hay una recompensa para ti por las cosas que has hecho, ¿ok? Así es que espera esa recompensa de parte del Señor, ¿ok? Amén. Ok, bueno, pues Ariel sigue con la mano levantada, pero no habló. Bueno, entonces nos vemos. Que Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Hasta luego. Pastor, pastor, pastor.